Muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Marco Antonio Zavala. A algunos ya los pues he visto en el salón y otros pues apenas me están conociendo, así es que pues mucho gusto. El día de hoy estaré aquí por invitación de su profesor Marcos Mejía y volveré a platicar acerca del tema de las preguntas. Este tema ya lo habíamos platicado, ya lo habíamos dialogado, ya habíamos hecho resuelto algunas dudas. Sin embargo, para que quede constancia y quede mucho más claro el tema de las preguntas, utilizaremos este medio digital para poder explicarlos. Pues sin más, vamos allá. Muy bien, vamos a retomar en este momento a la figura del facilitador y la vamos a definir, ya que de aquí partimos para poder entender esto que son las herramientas y por qué se aplican. Y de acuerdo con la definición, pues es aquella persona que aplica herramientas necesarias para conducir el diálogo en la sesión en la que participa. Cuando hacemos referencia al uso mediato de una herramienta, nos referimos a aquella habilidad que se tiene para coordinar una conversación, en este caso, la sesión de mediación. Por eso es que es importante entender por qué se están aplicando las herramientas y para qué se están aplicando. Bien, empecemos por definir qué son las preguntas. Y pues estas son una de las herramientas esenciales que tiene un facilitador, ya que con ellas puede comenzar, continuar y terminar una conversación. Ya habíamos platicado acerca de esto y existen dos clasificaciones principales de lo que son las preguntas. Voy a aclarar estas dos ramas que tienen, ya que la vez pasada habíamos platicado y había quedado eh, una de las ramas como preguntas reflexivas, pero en realidad son las preguntas transformadoras. Y bueno, eh, vamos a definirlas a cada una de ellas, y las preguntas exploradoras pues son aquellas que nos ayudan a conocer, a descubrir qué es lo que está pasando a través de preguntas abiertas, cerradas y aclaradoras. Bien, las preguntas abiertas son todas aquellas que empiezan con un qué, cómo, cuándo, dónde, a qué horas, a excepción del por qué. Y bueno, se dice que a excepción del por qué, ya que una pregunta que empiece con una denominación por qué tiende a justificar una respuesta. Ya lo habíamos platicado anteriormente, cuando un niño está jugando con una pelota y rompe, la mamá le pregunta, oye, ¿por qué rompiste el jarrón? Y el niño contesta, pues porque estaba jugando. Claro, es una justificación que tiene un razonamiento lógico, sin embargo, no es una razón principal por la cual sucedió eso, ya que el niño no acató una instrucción, el niño pudo haber jugado en otra parte, etcétera. Las preguntas cerradas. Cuando hacemos una pregunta cerrada, nos referimos a un momento, lugar y persona determinada. ¿A qué me refiero? Cuando estamos platicando acerca de, por ejemplo, esa misma situación con el niño, una pregunta cerrada es ¿dónde estaba jugando el niño? Sí, la mamá puede contestar, estaba jugando en la sala. Esa es una pregunta cerrada directamente sobre un tema en específico, en un momento en específico de la narrativa. Muy bien, la pregunta aclaradora. Si una pregunta aclaradora nos ayuda a entender o a contextualizar una definición o una oración que está teniendo la parte que está explicando su narrativa al facilitador y a la otra parte. ¿A qué me refiero? Supongamos que estamos en el mismo ejemplo del niño y pues rompe el jarrón con un tipo de pelotas que se le denomina jacaranda a esa pelota. Entonces nosotros no tenemos el contexto de esa pelota, cómo se le llama o cómo se le denomina. Entonces cuando nosotros decimos ¿y con qué rompió el jarrón el niño?
La mamá en todo caso diría, lo rompió con la jacaranda. Y pues nosotros entenderíamos otra cosa, la otra parte entendería a lo mejor el contexto, pero no completamente la idea. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que decir, oye, pero ¿qué es una jacaranda? Y entonces la mamá explica, bueno, una jacaranda es un tipo de pelota que le llamamos así porque cuando el niño estaba pequeño y no una explicación acerca de esa palabra para entender el contexto de esa situación. Bien, las preguntas transformadoras son aquellas que nos llevan a que la otra persona modifique, cambie su punto de vista respecto de una situación. Entre ellas están las preguntas reflexivas, hipotéticas y circulares. Comenzaremos definiendo las preguntas reflexivas y estas son aquellas que no pueden ser contestadas en automático. Es decir, que el mediador, por medio de esa intervención, hace que el participante responda después de haber realizado un proceso interno de pensamiento, después de haber hecho una reflexión como tal. Entonces, siguiendo el ejemplo que hemos estado teniendo con el de la mamá, le preguntaríamos si fue prudente haberle pegado de esa manera al niño después de que rompió el jarrón. Entonces la mamá responde, ya una vez que pues tenemos todo un proceso de diálogo, pues responde de una manera positiva y nos diría que pues un supuesto en el cual pues no fue correcto lo que hizo. Continuamos con las preguntas hipotéticas y las preguntas hipotéticas parten de una situación que no es real y lleva a las partes a que piensen escenarios que pueden ser posibles o que hubieran sido posibles. En todo caso, le hubiéramos preguntado a la mamá qué hubiera pasado si el niño no únicamente hubiera roto el jarrón, sino que se hubiera cortado con alguna de las piezas del jarrón. Aquí la mamá hace un pensamiento, reflexiona sobre una situación hipotética, una que no es real. Y para concluir lo que son las preguntas, esta clasificación de las preguntas, hablaremos de lo que son las preguntas circulares. Y estas en específico parten de situaciones reales y nos llevan de un plano presente al futuro o del pasado con el presente y nos hacen saltar en esa línea del tiempo. Pero hay que entender que en estas preguntas circulares partimos de esta línea del tiempo, pasado, presente y futuro, y estamos en la situación presente. Y así que le pasamos por medio de varias preguntas, por estas preguntas que son circulares, este proceso circular de reflexión, en el cual del plano presente le preguntamos, en el ejemplo que estamos teniendo, a la mamá que nos platique cómo es que sucedió la situación. Entonces la mamá nos platica que ella estaba en la cocina, escuchó un ruido y que se acerca y le pega al niño. Entonces estamos del plano presente, pasamos al pasado por medio de esa pregunta, que qué fue lo que estaba haciendo. Ya pasamos a ese plano pasado, pero seguimos pues de manera pues normal aquí en el presente, ya nos está platicando de una situación que sucedió y le preguntamos que si considera que esa fue la manera correcta de reaccionar al momento de que escuchó que se rompió algo. Entonces la mamá hace una reflexión en este momento sobre una situación que pasó en un determinado momento con el jarrón. Ahora bien, lo podemos hacer con el futuro. Y esa pregunta la podemos hacer. ¿Y qué crees que puedas hacer para que esta situación se evite en un momento futuro, de aquí a 2 años o de aquí a un año? Y ya la mamá nos va a decir, no, pues primero voy a analizar la situación y después voy a actuar y voy a escuchar y voy a razonar y después actúo. Entonces pasamos de un plano presente al futuro y de un presente al pasado. Si tienen alguna duda en particular respecto a estas preguntas, este ciclo de preguntas que son, como ya vimos, varias preguntas, para poder hacer este ejercicio de preguntas circulares,
De cualquier modo, pues también pueden escribirme o delogarlo aquí en el Classroom para que podamos aclarar estas preguntas, de estas preguntas circulares o de cualquier otra que hayamos explicado. Y bueno, ya para finalizar, les voy a pasar unas preguntas que coloquialmente se llaman preguntas de oro. Y estas preguntas denominadas de oro son aquellas que nos ayudan en cualquier momento en el cual no sabemos qué preguntar. Porque hay momentos en los cuales nos quedamos en la conversación y no tenemos ni la menor idea de qué preguntar. Así es que les dejo aquí algunas de las preguntas que son pues comúnmente denominadas por los facilitadores de oro, ya que nos ayudan a salir de una situación en la cual pues no podemos tener esta fluidez para hacer otra pregunta. Así que, pues, esto es todo por parte de la explicación. Ahora que tenemos la explicación de lo que son las preguntas, pasaremos directamente a dar las indicaciones de la actividad. Como ya vieron, tenemos dos links. El de la explicación y otro que es el de una práctica que su servidor hizo con una compañera para un concurso de mediación. Este video dura alrededor de media hora y tendrán que verlo, tendrán que analizarlo, porque de eso se trata la actividad. La primera indicación pues ya está aquí en el Classroom y es subir un archivo PDF o Word con las preguntas que ustedes consideren importantes. Claro, clasificándolas. Por ejemplo, en este caso yo puse en el minuto 7.25 con 25 segundos. ¿Te gustaría comentar qué fue lo que ocurrió? Mi clasificación es pregunta abierta y me llama la atención. Este es un pequeño razonamiento que tendrán que poner. Y me llama la atención porque inicia de una manera diferente el diálogo en esta mediación, acostumbrado a lo que yo estoy haciendo, acostumbrado a lo que hemos visto en otras actividades. Tendrán que poner un mínimo de 15 preguntas razonadas y clasificadas, y pues igual tendrán que mencionar en qué minuto lo vieron para poder identificarlas. Las especificaciones del archivo ya están ahí. Es un archivo que deberá de ser de 2 cuartillas, mínimo 4, con letra Arial número 12, interlineado 1.5 y márgenes predeterminados. La calificación de cada una de estas actividades también ya está dada ahí. Y bueno, sin más, los veremos pronto.